Hablamos un poco esta noche de quién es el autor. Tomás Molina Céspedes es abogado, además historiador, autor de 23 obras sobre derecho e historia. Es docente universitario y ex magistrado. Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón y posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de la Unión Soviética. En este lugar obtuvo el título de doctor en Ciencias Jurídicas. Ejerce la abogacía, trabaja como docente universitario y fue director del Instituto de Investigación Jurídica en la UNS. Asimismo, ejerció funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial durante 10 años, como juez de partido y vocal de la Corte en la ciudad de Cochabamba, siendo presidente de la Sala Penal, además de trabajar en el Ministerio de Justicia como abogado y luego como subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales, participando en la elaboración de importantes leyes penales. Fue director general del régimen penitenciario y es autor del primer libro escrito en Bolivia sobre derecho penitenciario, además de otros sobre la materia. Representó al país en varios eventos internacionales, en su postulación a la Corte Suprema de Justicia en el año 2006. En calificación democrática y transparente, obtuvo el primer lugar entre más de 200 candidatos. Fue director legal general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano. Su tesis en licenciatura con dominio y aprovechamiento del lago Titicaca obtuvo mención honrosa y orden en publicación del Tribunal Universitario Examinador. Hizo estudios de especialización en Rusia, España, Costa Rica y Puerto Rico. Es miembro número de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídicas Penales y catedrático de cursos de posgrado en varias universidades del país. Démosle en esta noche tan especial un fuerte aplauso. Estimado público, vamos a señalar que además en esta oportunidad de tener en exposición este libro que hoy se presenta en nuestra ciudad, en nuestro departamento, por el doctor Tomás Molina Céspedes sobre Chato Peredo, el último soldado del Che, también estaremos presentando otros libros referentes a Triángulo Letal, Paz, Banzer y Lechín. Este libro histórico que muestra la cara oculta de tres políticos que estuvieron largamente vinculados al poder en Bolivia y cuya trayectoria es analizada críticamente por el autor. Asimismo, otro de los libros que estará en exposición es Víctima Invisible, una página de la vida del juez del autor que fue vocal de corte y que en tal calidad revocó una pena injusta impuesta a un inocente, una historia real, algo similar a lo ocurrido últimamente en el ex recluso Reinaldo Ramírez. Y entre otros de los libros señalamos también a Finza, La Gran Estafa, historia de la mayor estafa ocurrida en Bolivia mediante el sistema piramidal, con el que aún hoy se sigue cometiendo estafas en todo el territorio nacional, una verdadera advertencia a los que todavía confían en este tipo de negocios. Muchas gracias, doctor Tomás Molina Céspedes, por ilustrarnos y traernos literatura, historia y además investigación referente a su área. Distinguidos amigos aquí presentes, distinguido doctor Jerjes Justiniano, distinguido doctor Peredo, distinguido doctor Valverde y nuestro distinguido invitado, estimados jóvenes universitarios, quiero señalar que en esos largos años de dictaduras militares que corren de los años 1964 a 1982,
Debo decirles que fue uno de los periodos más caóticos y tristes de nuestra historia. Basta señalar que en esos 18 años, jóvenes, tuvimos 22 presidentes militares. Era una época en la que no intervenía el pueblo. Todo se resolvía en la alta cúpula militar. ¿Quién podía invertir y creer en un país que cambiaba de presidentes prácticamente todos los años? Quiero recordarles, queridos amigos, que incluso tuvimos un día en el que Bolivia tuvo 6 presidentes. 6 presidentes en un día. Y los vamos a mencionar, queridos amigos. El 6 de octubre del año 1970, a las 6 de la mañana, luego de una larga reunión militar, renunció el presidente Alfredo Obando Candia. Una hora después se proclamó presidente el general Rogelio Miranda Valdivia, que era comandante del ejército. Y toda esa mañana y parte de la tarde estuvo haciendo trámites para que el alto mando lo apoye, pero no recibió el apoyo que necesitaba. Entonces, a las 4 de la tarde, entregó el poder a un triunvirato militar designado por él. Ese triunvirato militar estaba conformado por el general Efraín Guachalla, por el contraalmirante Albarracín y por el general Fernando Satori Rivera. Ya son 5 presidentes. Y a las 5 de la tarde, con el apoyo de la Fuerza Aérea, más el apoyo de la Central Obrera Boliviana y de los universitarios, en el Alto se proclamó presidente Juan José Torres González, quien finalmente se quedó como presidente. 6 presidentes en un día. Por entonces, distinguidos amigos, yo me encontraba en el exterior y con profunda pena leí un periódico que decía que lo que ocurría en Bolivia mucho se parecía a esa película de Cantinflas titulada Su Excelencia, señor presidente, cuando en esa película muestran que cada hora cambiaban de presidentes en una república bananera. Esa era la situación de nuestro país, queridos amigos. Esa inestabilidad total en la que vivíamos atrajo como un poderoso imán los males que siempre teníamos y los agravó. Se agravó el desempleo, se agravó el narcotráfico, se agravó el nepotismo, se agravó el endeudamiento externo y sobre todo se agravó el desempleo. No había dónde trabajar y la gente no tenía confianza en el país y se iba del país. Pues en esas circunstancias, queridos amigos, un puñado de jóvenes, ninguno de ellos tenía más de 30 años, buscando una Bolivia mejor, se metieron al monte. Era el año 1970. 68 muchachos se metieron al monte sin tener la debida preparación militar, solamente impulsados por su amor a la patria, por su juventud, por los sueños que uno tiene en juventud de mejorar la situación y la salud de la patria. ¿Y qué pasó en Teoponte, queridos amigos? Fueron masacrados porque el presidente de entonces, Alfredo Obando Candia, un presidente sanguinario, dio la orden, sin heridos ni prisioneros. Y no hubo ni un herido, ni un prisionero. Fueron fusilados la mayor parte de ellos, porque el gobierno les ofrecía el exilio si se entregaban, y muchos mordieron el anzuelo, se entregaron y de inmediato fueron fusilados. De esa manera, queridos amigos, sobre todo los jóvenes a quienes me dirijo, de los 67 muchachos que habían entrado a la guerrilla, fueron muertos 61. Solamente sobrevivieron 6.
y uno de ellos, este legendario hombre, Chato Peredo, logró sobrevivir milagrosamente. Pero aquí vale la pena contarles una anécdota que es necesario que la conozcan. Por entonces había una periodista mundialmente famosa, la más famosa periodista de aquella época y de todas las épocas seguramente, Oriana Fallaci, italiana. Y en uno de sus libros, que titula Un hombre, me entero que ella vino a Bolivia. Y yo dije, pero ¿quién pudo interesarle de Bolivia a esta mujer? Porque Oriana Fallaci había entrevistado a Mao Zedong, había entrevistado a Brezhnev, había entrevistado a Nixon, a Golda Meir de Israel, a Yassir Arafat de Palestina, al Shah de Irán, a William Colby, jefe de la CIA, a las grandes personalidades del poder ella había entrevistado. Y yo dije, ¿qué es lo que le llamó la atención en Bolivia? Y ella explica en su libro que estando en Milán se enteró que Chato Peredo estaba rodeado en la selva boliviana y que era cuestión de horas su caída. Y de inmediato se vino a Bolivia y dijo, ya han matado a 2 Peredos y no es posible que maten a un tercer Peredo. Llegó a La Paz, quiso entrar a Teoponte, no le permitieron, y estando esta mujer en La Paz, se produjo el golpe contra Obando y subió Juan José Torres. Y ella dice, yo pedí audiencia con este hombre, que era muy bueno, dice Juan José Torres, y le imploré por la vida de Chato Peredo. Le dije, ya han matado a 2 Peredos, presidente, le imploro por la vida de Chato. Y imaginariamente ella dice, y yo te salvé, Chato, y tú nunca lo supiste. Bueno, seguramente él nos va a contar qué es lo que pasó realmente, pero esa mujer, esa famosa mujer vino a Bolivia y seguramente contribuyó para que este hombre esta noche nos acompañe. En el libro, queridos amigos, he recogido retazos, trozos de la vida de este legendario guerrillero. Ustedes se van a enterar de hechos que hasta ahora estaban en la penumbra de la historia. Por ejemplo, en aquella época, las dictaduras militares crearon el Plan Cóndor para reprimir y asesinar a todos los movimientos revolucionarios de Sudamérica. Lo que yo no sabía, y la mayor parte no conocía, es que también los guerrilleros habían formado una coordinadora internacional llamada Junta de Coordinación Revolucionaria, en la que estaban los Tupamaros del Uruguay, el Ejército Revolucionario del Pueblo de la Argentina, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y el MIR de Chile. Van a leer en el libro esta historia apasionante de cómo ellos se enfrentaron a las fuerzas del Plan Cóndor, desde luego con gran desventaja, porque los miembros del Plan Cóndor tenían el poder del Estado y ellos estaban luchando clandestinamente, pero también escribieron páginas gloriosas en aquella época de la Guerra Fría que vivió nuestro país y el continente. También se van a enterar de cómo escapó por la cordillera en el régimen de Banzer y 2 de sus compañeros murieron en la cumbre cuando ya pasaban la frontera. Van a enterarse de la muerte de Inti Peredo, de la muerte de esta famosa guerrillera a la que prácticamente de cuya vida no se conoce nada, de Mónica Erlt, una militante del ELN que fue hasta Hamburgo para justiciar a un hombre que se había caracterizado por la tortura en Bolivia y que se hizo nombrar cónsul en Hamburgo pensando escapar de la larga mano de la justicia revolucionaria. Este capítulo de nuestra historia, queridos amigos, no se conocía. Pero ahora en el libro ustedes van a ver los detalles, cómo se organizó este operativo, quién ayudó en Europa, quién les dio el arma, quién les dio la logística, quién les dio el automotor para poder ejecutar exitosamente esta misión. Además, en el libro, queridos amigos, hay
otros episodios importantes, necesarios para conocerlos. Y también debo decir que cuando se analiza la vida de Chato Peredo, es necesario analizarla y comprenderla en el marco histórico en el que se desarrolló su vida, una vida de absoluta violencia. Este hombre vivió 20 años indocumentado, no le dieron ni siquiera carnet de identidad, tan indocumentado que incluso tuvo que casarse con otro nombre. Estuvo escapando. Durante el gobierno de Banzer pusieron precio a su cabeza, al que lo mataba o lo capturaba. Peinaron toda la zona de La Paz, Cochabamba, lo buscaron en Santa Cruz y no lo pudieron encontrar. Pero no faltó un sabueso de fino olfato que dijo: Chato Peredo es beniano, debe estar en el Beni. Y como esas películas del oeste, se armó y fue en busca de Chato Peredo y lo encontró en una granja lejana donde él estaba oculto, trabajando y con otro nombre. Se vio cara a cara con su verdugo. ¿Qué pasó en aquel enfrentamiento? Ahí está en el libro, ¿qué es lo que pasó? Arriesgó muchísimas veces su vida. Llegó escapando a Portachuelo, con otro nombre desde luego, y en una lejana granja de Portachuelo conoció a una mujer joven. La conoció un martes y se casó el sábado, solo que con identidad falsa. Ahora no sé si lo legalizaron después, no sé. Cuando estalló la violencia aquí en Santa Cruz, y el único que dio la cara por la unidad del país fue Chato Peredo, varias veces atentaron contra su vida. Y una mañana, cuando tocaban las campanas para asaltar su casa, él recibió una llamada en su celular. ¿Quién le llamaba? Evo Morales, el presidente. ¿Qué le dijo en esos momentos dramáticos? Se van a enterar en el libro. ¿Qué le dijo el presidente? Queridos amigos, podríamos hablar mucho esta noche de este hombre legendario, pero algo que me llamó la atención y fue algo que me impulsó a escribir sobre él es su amor a nuestro país. Es un auténtico boliviano. Pasada esa tormenta de septiembre del 2008, cuando incluso con una dinamita hicieron volar el techo de su casa y él estuvo a punto de morir, pasada esa tormenta, él había escrito unas trovas que lo publicó en un librito, y uno de los versos me gustó y lo puse en la contratapa del libro. Permítanme leerles. Soy camba, soy boliviano, también soy americano, pero quiero confesar que ante todo soy humano. Por eso soy socialista y por tanto guevarista. Y si de gustos hablamos, me gusta ser boliviano. Entonces, amigos, las páginas de vida de Chato Peredo son trozos de nuestra propia historia. El compañero Jerjes Justinea nos dice: ¿y por qué el título del último soldado del Che? Claro que los ideales no mueren, los ideales continúan. Digo que es el último
porque es el último hombre que conoció al Che. Cuando murió el Che Guevara, tomó su fusil su hermano y lo mataron. Y luego él tomó ese fusil y se entró a Teoponte. Es una metáfora, es el último de aquella generación, porque no hay nadie más, todos han muerto, a todos los han matado, es el único vivo, y por eso digo, este es un soldado vivo y el último del Che Guevara. Por eso, queridos amigos, con todo afecto he escrito este libro en homenaje a este hombre, y este libro lo dedico también a todos ustedes con el más grande afecto. Gracias. La vida política intensa del doctor Chato Peredo, pasajes como por ejemplo vinculados con la organización de la guerrilla de Teoponte, una serie de operativos que ellos organizan, ajusticiamientos, ¿no es cierto?, a personas que habían sido torturadores o represores crueles, como el señor o el coronel Quintanilla en Hamburgo, que muchos de ustedes deben conocer esa situación. El rol de Klaus Barbie, ¿cierto?, un agente del nazismo alemán que se refugió en Bolivia y que tuvo buena acogida. El secuestro de Rockefeller, o de un familiar, perdón, de Rockefeller en la Argentina, efectuado en coordinación con otros grupos guerrilleros que en la época habían, tanto en la Argentina, en Uruguay, en Chile, en nuestro país. Es decir, el libro desnuda una serie de situaciones que lo hacen realmente interesante, y vuelvo a reiterar, es una aplicación de lectura ágil, dinámica, basada fundamentalmente en las respuestas que da el doctor Chato Peredo a las preguntas que le plantea Tomás Molina en las distintas... ¿Será que la democracia nos arrebató y nos robó la utopía? ¿Ya nadie piensa en que un mundo mejor es posible? ¿Estamos interesados en otras cosas? Yo creo que el mérito que hace Tomás al esforzarse y al reproducir la entrevista de un hombre que puso en juego su vida, su libertad, su familia, por cumplir sus ideas. Y este texto, queridos amigos, que para nosotros nos es familiar, todo lo que decía y lo que relata Chato y que la ha sintetizado Daniel, creo que le he dejado muy poco al comentario del autor. Entonces, nosotros lo entendemos, porque esto es parte de nuestra circunstancia. Fue parte de lo que nosotros vivimos, desde otro ángulo. Yo no fui guerrillero. Cuando mis amigos marcharon y fueron captados para la lucha, yo tengo un compañero de curso que murió en la guerrilla. Horacio Rueda era mi compañero. Del tercer año de la Facultad de Derecho marchó a la guerrilla. Tengo amigos queridos que siendo muy niño nosotros le hablábamos de política, que es Chongo Bush, con su hermano mayor Oscar, que de revolucionario no le quedó nada, por favor. Hoy es un recuerdo el de Chongo, pero convivimos con ellos. Esa es nuestra generación que tomó un camino. Tengo compañeros como Carlos de Miguel, como mi amigo Edgar Peña Gutiérrez, que tomaron posición, que fueron capaces de una militancia arriesgada. Hay que rendirle homenaje. Yo no acepté. Yo discutí con mis compañeros que me querían captar y les manifesté de que yo era partidario de la lucha democrática. Un invitado muy especial para nosotros que destaca su presencia es el licenciado Raúl Sánchez, cónsul general de Cuba. Por favor. Quiero agradecer la presencia de un gran amigo, Raúl, el cónsul cubano que está presente acá, y que no podía estar ausente porque todo lo que homenajeamos ahora también se origina en esa lumbre, en ese farol que fue Cuba, que es Cuba. Y es el único diplomático que tenemos acá. No porque discriminemos a otros,
amigos diplomáticos, sino porque Cuba es la verdadera representación de esa nueva tendencia, de ese nuevo humanismo, no solamente para América Latina, sino para toda la humanidad. Y porque Cuba es la culpable de nuestras acciones. Culpable en el sentido no peyorativo, culpable en el sentido de influencia, de acicate, de incentivo. Y no podíamos menos que recordar también, evocando aquellas acciones que Tomás magistralmente las relata en las entrevistas que me ha hecho, al gran Fidel. Bueno, el Che siempre está presente porque fue lo que quisimos continuar. Y hay algo que yo decía también cuando hablaba del discurso provocativo. Es cierto que habemos muchos ya de la cuarta edad. Y un poco en serio y un poco en broma voy a decir, se apuró Tomás a concluir el libro porque hace poco me dio una preembolia, donde perdí el habla. Pensó Tomás, dijo, antes de que se muera voy a terminar el libro. Pero parece que tengo madeja para algún rato más. Entonces, este libro es evidentemente un homenaje del cual me siento profundamente agradecido y honrado, porque no es casual que se haya escrito eso, pero es una distinción especialísima para mí el que hayan escrito algo de mis memorias.
quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.